Bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga. Le habla al pastor Félix Rodríguez de la Iglesia de Evento Nuevo, Venezuela, Ciudad Bolívar. Ya cuando son las 12 de la madrugada, te bendigo en este momento, todos los que nos están empezando a ver, los que van a empezar a conectarse el día de hoy, en el transcurso de la mañana. Te bendecimos y declaramos que la presencia y el poder de Dios se manifiesta sobre cada rincón de tu hogar y de tu familia. El título de este mensaje que quiero compartir en este momento es Derribando Fortaleza. Hoy Dios derriba toda fortaleza que se levanta en contra de tu familia, de tu casa. Profetizo hoy sobre ti que lo nuevo de Dios viene, te visita y llena tu hogar, y cada rincón de tu vida y de tu familia es transformado por el poder de Dios. Hoy quiero declarar en esta madrugada que cada día tu vida, tu familia, todo lo que emprendas como ser humano y como cristiano está alineado a la voluntad perfecta de Dios. Si tienes tu Biblia, te puedes ubicar en Jeremías 1:9. Voy a estar leyendo una porción de la palabra para que en esta noche puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Todo lo que se está oponiendo a la voluntad perfecta de Dios en tu vida queda inoperante en el nombre de Jesús. Declaramos en esta madrugada cielos abiertos sobre ti, cielos abiertos en las finanzas, cielos abiertos en tu ministerio, cielos abiertos en tu familia. Hoy profetizamos sobre ti, sobre tu entorno, en el nombre de Jesús, que sigues alineado a la voluntad perfecta de Dios. Pero es importante que entiendan que separado de Dios nada puedes hacer. Te damos gloria al Señor. Jeremías 1:9 dice la palabra: y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Escucha bien: para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y plantar. Y dice el 11: y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije: veo una vara de almendro. No sé qué en este tiempo estás viendo, en las situaciones que estás viviendo, no sé qué dificultad se ha presentado en tu vida, en tu familia, pero en esta noche yo declaro que se van derrumbando fortalezas que ha querido destruir tu hogar, tu ministerio y donde quiera que te hacen de las cosas que has planificado. Yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús que todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, conforme a la voluntad del Señor, quede inoperante en el nombre de Jesús. Te bendigo en este momento. Una de las cosas que nos revela Juan 10:10, que nos dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Esas son una de las cosas del plan que el enemigo está haciendo para destruir hoy en día tu familia, tu hogar y cada una de las cosas que has emprendido o estás emprendiendo en este tiempo. Cada vez que nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, estamos haciendo que el plan de Satanás quede inoperante en nosotros. Es importante que entiendas que Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios no se ajusta ni se coloca solamente cuando vas a la iglesia, sino cada vez que buscas el rostro de Dios y estás conectado siempre con Él, vas a estar siempre ceñido por su armadura. Vemos en la palabra de Dios que Jeremías fue un hombre que tuvo mucho temor. Fue un hombre que Dios le mostró el propósito. Si vemos en el versículo 5, dice que antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto revela un misterio que mucho antes de que Jeremías aún estuviera en el vientre de su madre y aún su padre naciese, Jeremías estaba en los planes de Dios. Tú hoy estás en los planes del Señor, tu familia, todo tu entorno está en los planes de Dios, pero Satanás siempre va a buscar perturbar y destruir el plan de Dios en tu vida. Pero la palabra de Dios nos revela que ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Y también nosotros que está en el mundo. Esto te dice en esta madrugada que el Señor está contigo, no importando la dificultad que tengas, no importando el problema que estés viviendo. Jehová de los ejércitos pelea por ti. Jehová Sabaoth está a favor tuyo. Así que es importante que no bajes las guardias, es importante que no dejes de orar, es importante que no dejes de clamar al Señor. Jeremías, Dios le dio una orden para llevarlo a su tierra a proclamar el poder de Dios, a proclamar que el pueblo estaba pecando, idolatrando a Dios ajeno, estaba el pueblo apartado en malos. Entonces Jeremías, sabiendo que era un pueblo rebelde y que no lo iban a recibir con aplausos y abrazos, Jeremías se negó en su interior a cumplir este llamado. Pero cuando tú estás en los planes del Señor, cuando tú estás plasmado en el corazón de Dios, en el
diseño de Dios, no importa si aún te niegas a hacer la voluntad de Dios, el mismo Dios te va a capacitar, te va a llenar y te va a bendecir para que tú cumplas su voluntad. Uno de los ejemplos que vemos a Moisés, un hombre tartamudo, un hombre con muchas debilidades, un hombre que no tenía los recursos. Pero no importa si no tienes los recursos, Dios te va a usar, Dios te va a poner personas a tu lado. Una de las excusas que le dijo Moisés al Señor cuando lo mandó para que fuera a hablarle a Faraón para que soltara a su pueblo, le dijo que no sabía hablar. Muchos de nosotros tenemos muchos limitantes, son fortalezas mentales que están haciendo que el poder de Dios no se manifieste en tu vida o en tu iglesia. Son fortalezas mentales que están haciendo que hoy el cristiano no crea ni confíe en Dios como debe de ser. Entonces Moisés, en el momento que presentó las excusas delante de Dios diciendo que no podía hablar, el Señor dijo que lo conocía y que tenía a su hermano Aarón. Siempre cuando hayan problemas y dificultades en tu vida, Dios va a traer una solución. Así que no importa las excusas que presentes, Dios siempre va a buscar soluciones y te va a colocar herramientas para que empieces a direccionarte conforme a su voluntad. Jeremías estaba muy temeroso de lo que iba a ocurrir, porque él sabía si iba a pregonar la palabra que venía sobre el pueblo. No era una palabra de bendición, no era una palabra de restauración para el lugar, sino era que si no se apartaban de la hechicería, de los dioses ajenos, iba a caer juicio y condenación en contra de ese pueblo, el pueblo amado de Dios. Pero entonces Dios usó a un profeta, usó a un hombre que para muchos no era conocido, usó a un jovencito que para muchos de repente, así como ocurrió con David, no pensaban que iban a destruir o iban a hacer caer al gigante. Pero Dios vino a buscar por medio de Jesús lo vil, lo menospreciado, lo que se había perdido, lo que no tenía valor. Así que si has pensado que no tienes valor, que tu vida ya no tiene sentido, eres un candidato para conquistar. Eres un candidato para ver la manifestación de Dios en tu familia, en tu hogar, donde quieras que estés, sea en tu iglesia, pero tú eres un candidato para manifestar el poder de Dios. Entonces vemos que Jeremías al principio estuvo negándose, pero Dios le mostró un propósito. Cuando tú y yo nos negamos a buscar el rostro de Dios, nos negamos a cumplir la voluntad del Señor, primeramente Dios te muestra qué va a hacer contigo. En muchos hablando de mi testimonio personal, en mucho tiempo quise negarme a vivir el ministerio, pero Dios, por medio de sueños, por medio de profetas, por medio de hasta mismos familiares, el Señor estuvo hablando con muchas situaciones por el llamado que hay en mí. Entonces, del momento que pasaron situaciones fuertes en mi vida, fue que reconocí que necesitaba a Dios. Este pueblo no había reconocido que necesitaba al Dios de Israel. Este pueblo no había entendido que este Dios podía levantarlo, podía cambiarlo. Recuerda que la humanidad siempre ha buscado a quien adorar. La humanidad siempre ha buscado a quien proclamar un nombre, a que levantar esculturas. Recordamos que cuando el pueblo de Israel, hubo un momento que Moisés fue a recibir las leyes en la presencia de Dios, el pueblo, como no veía a su hombre escogido por Dios, empezó a hacer becerros de oro y esto desagradó a Dios. Ahí fue el inicio, cuando empezaron las abominaciones, cuando empezaron las idolatrías, que fue contaminando el pueblo de Dios. Y ya por lo que hemos visto en la palabra, en el transcurso, en el caminar del pueblo, muchos murieron y perecieron porque anhelaban volver a Egipto. No sé cuántas veces has anhelado volver del lugar donde Dios te ha sacado, pero Dios tiene nuevo comienzo para ti. Dios tiene planes mejores que donde estabas anteriormente. Entonces el pueblo de Israel quiso volver al lugar donde estaba preso, al lugar donde estaba cautivo. Así muchos de nosotros queremos volver al lugar donde Dios nos ha sacado, pero yo creo que los planes de Dios son aún mayores y sobrepasan nuestro entendimiento. Así que deposítate en las manos del Señor para que puedas conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Veamos que podemos ver que en lo que hablan del libro de Jeremías, la hechicería estaba contaminando al pueblo de Dios. Las personas continuamente le fallaban a Dios, continuamente se inclinaban a adorar a dioses ajenos. Y cuando el Señor toma a Moisés, le da lineamientos, le da órdenes, le da leyes para que el pueblo pudiera andar en los caminos del Señor. Pero cada vez esto estaba peor, porque el hombre y la mujer iban continuamente al pecado, iban continuamente a hacer lo malo delante de Dios.
pero no todo está terminado. Cuando muchos piensan que ya es el final, que ya no vuelves a levantarte, Dios te da un inicio, Dios te da un comienzo, pero es necesario que deposites tu vida en las manos del alfarero para que Él pueda moldearte y hacer todo conforme a su voluntad. Entonces Dios envió a Jeremías a pregonar la palabra. En capítulos más adelante nos habla que Jeremías al decir lo que iba a acontecer, no se apartaban del camino de maldad que tenían. Jeremías fue azotado, fue golpeado y se cumplió el temor que tenía Jeremías de lo que le iba a acontecer. De repente Dios te ha dado palabras para que tú los busques, pero la adversidad que estás viviendo en este tiempo, las fortalezas mentales que están invadiendo tu vida, tu situación, sea en la finanza, sea en la familia, está haciendo que tú dudes o no cumplas o no le creas a Dios en cierto problema que estás viviendo. Pero el Señor, cuando en ese momento que Jeremías fue azotado, en los capítulos que siguen, Jeremías dice que había un fuego ardiente que invadía su cuerpo, que aún él no queriendo hacer la voluntad de Dios la estaba haciendo, porque eso lo consumía y lo llenaba y lo hacía buscar más el rostro de Dios. Entonces, no sé cuál es tu dificultad, cuál es tu problema, pero yo creo que eso le ha llegado a fin. Tu problema, tu situación le ha llegado a fin, porque el Dios de Israel, el Dios de tu nación, no sé en qué parte del país te encuentras en este momento, pero ese es el Dios de tu nación, el Dios de Venezuela. Hoy nos dice que es el tiempo de levantarnos, de creerle a Dios y seguir adelante. No importa lo que estés viviendo en la finanza, Dios puede bendecirte en la finanza, pero es necesario que primeramente empieces a honrar a Dios, empieces a buscar. La palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. O sea, la palabra también nos dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Las bendiciones y todo lo que Dios tiene te van a empezar a seguir cuando tú empieces a buscar al Dios de la provisión, al Dios de la restauración, al Dios del cambio, al Dios del renuevo. Es importante que entiendan que separado del Señor no vas a poder conseguir nada. Muchas personas piensan que la riqueza, muchas personas piensan que la familia, muchas personas piensan que los bienes materiales nunca se van a acabar y siempre van a estar allí, que eso lo llena todo. Juan 15 nos habla que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Eso quiere decir que si tú hoy te estás saneando, te estás yendo fuera de la cobertura y la voluntad de Dios, automáticamente nada vas a poder hacer, todo va a empezar a salir mal. Y si te sale bien las cosas es por un tiempo determinado, porque las cosas con Dios permanecen para siempre, pero lo que es del pecado, lo que viene del mal, es temporal. O sea, todo lo que provee o te ofrece Satanás es temporal. Satanás te puede estar ofreciendo cosas, pero a la final siempre él va a venir a robarte todo. Juan 10:10, el ladrón, la Biblia te lo muestra como un ladrón. Viene a hurtar, te lo muestra como un ladrón que viene a hurtar y también viene a matar tu felicidad, viene a destruir tu familia, viene a destruir tu paz, viene a destruir tu finanza. Pero hay algo clave que nos habla Juan 10:10, que dice, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. La abundancia está en Jesús. Recuerda que no hay ningún otro camino sino de Jesucristo. El único camino que nos lleva a Dios se llama Jesús, porque Jesús fue enviado para restaurar la relación de Dios con el hombre, para que pueda haber comunicación, para que pueda haber una relación de bendición, de cambio y de transformación. Entonces Dios no quiere levantar como a Jeremías. En cualquier parte que tú estés del país, Dios quiere levantarte como un Jeremías. Sé obediente, no actúes como Jonás, que por causa de su desobediencia montó una barca, hizo que todo lo que estaba en la barca allá en conflicto, en temores, en miedo, y la barca estuvo a hundirse. Expulsaron a Jonás de ese lugar y se soltó la tempestad. Pero justamente en el vientre del pez fue que Jonás recapacitó y Dios lo expulsó de ese lugar para llevarlo a cumplir el propósito de Dios. Entonces necesitamos derribar nuestras estructuras, derribar nuestras fortalezas, que son las que nos impiden que Dios actúe en nosotros. Yo te bendigo. Yo sé que esta palabra está llegando a cualquier parte del país y yo sé que esta palabra está tocando tu corazón y tu vida, y yo sé que en el nombre de Jesús, cada vez que te conectes y busques la gloria de Dios, la vas a recibir. Y la palabra que te traigo que
que digo en esta madrugada es que no es tu fin, no es tu fin. Derriba todas las cosas, quita todas las cosas que estén impidiendo que Dios se manifieste en ti, quita todas esas cosas que están haciendo que hoy en día tú te mantengas en temores, en miedo. Dios tiene nuevas oportunidades para ti, pero necesitas creerle, necesitas confiar y sobre todo obediencia. Una de las cosas que vemos en el libro de Samuel, que Samuel guiando a Saúl en el reinado, hubieron ciertas situaciones donde él tenía que esperar la llegada de Samuel, y resulta que Saúl hizo como él quiso, levantó un altar y empezó a levantar altar delante de Dios, y no esperando la orden de Dios que venía por boca de Samuel, y él pensó que estaba haciendo las cosas bien. Una de las palabras que le dijo Samuel en medio de ver aquel desastre, le dijo: y no se complace Dios más en la obediencia que en los sacrificios. Entonces es necesario ser obediente en cualquier situación que estás atravesando. Ya Dios te dio la palabra, tú debes de creer, debes de caminar con la palabra de Dios, porque la profecía que Dios ha puesto en ti, eso la cargas donde quiera que va la carga. Vemos también en la palabra que Acab quiso huir de una palabra profética donde dijo que en la guerra iba a morir. Él se disfrazó como uno de aquellos soldados que salieron a la guerra para querer confundir a Dios. Muchas veces queremos engañar a Dios aparentando que estamos haciendo su voluntad, pero en realidad tenemos un corazón rebelde, tenemos un corazón que no está apto para recibir lo nuevo de Dios en nuestra vida. Entonces Acab, creyendo que se estaba escondiendo de la profecía que cargaba en su vida, hubo una persona que lanzó una flecha al azar en el aire, y esa flecha tocó su cuerpo y lo mató. O sea, la profecía siempre te va a seguir. No sé qué Dios te ha dicho en este tiempo, pero yo te digo que si no obedeces al Señor, puede venir juicio a tu vida, puede venir juicio a tu casa, a tu familia. Es importante porque, hombre, te digo que tú eres el sacerdote de tu hogar, es el sacerdote de familia, pero necesitas creerle a Dios, necesitas buscar su presencia, necesitas humillarte. Una de las cosas que nos cuesta mucho a los hombres es humillarnos en la presencia de Dios, porque siempre está el machismo, siempre está me van a ver de esta manera, pero nada más hermoso que humillarse delante de la presencia del Creador. El Creador está dispuesto a tener una relación contigo, a proveer en tu hogar la paz y la felicidad que por mucho tiempo has anhelado. Pero es importante que puedas entender que esta paz solamente la vas a conseguir siendo obediente. A las estructuras que hoy están viniendo a tu vida para destruirte, que están viniendo hoy para tu vida para apartarte. Todo lo que te aparta de Dios es maldición. Todo lo que te lleva al Señor procede en bendiciones. Vemos en la palabra que el Señor le decía a Jeremías en el versículo 18: porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. El Señor le dijo todo, ya le profetizó el futuro a Jeremías. Muchas veces ya tenemos la victoria porque el Señor nos dice: ve a hacer mi voluntad, que yo te estaré contigo. Pero siempre dudamos de la palabra y tenemos los temores y miedos. Estas fortalezas deben de ser destruidas de nuestros pensamientos, porque si tú no rechazas esos pensamientos de temores, de miedo, y no renuevas tu mente, vas a vivir en temor y en decadencia.